¿Cómo están, hermanos? Nuevamente con ustedes en este su canal cristiano. El día de hoy tenemos un tema interesante que dice: gracias, Señor Jesucristo. Esto es un tema que yo he querido tocarlo porque si bien es cierto, muchos dicen que Jesús es el Hijo de Dios, pero realmente no han llegado a entender cuál es la esencia de lo que Él hizo en la cruz del Calvario o de qué se trata, ¿no? Y lo entiendo, hay gente que no lee la Biblia, que no abre la Biblia, y hay incluso quienes dicen que Él estaba pagándole al diablo, imagínense, nuestra salvación, ¿no? Entonces eso no es así. Pero quisiera yo entrar un poco más en el tema para que ustedes puedan saber con exactitud de qué se trata todo esto y sean edificados. Quédense en este vuestro canal y trataré de explicarte todo acerca de esto. Amén, hermano, muy bien. Entonces quisiera decirle que es imposible que en nuestras oraciones dejemos de considerar, tener muy presente que fue gracias a nuestro Señor Jesucristo que nosotros tenemos entrada al cielo por su sacrificio en la cruz del Calvario, como lo indica la Escritura. Y eso vamos a verlo en este momento. Y para eso quisiera que ustedes vayan conmigo al libro de Efesios, en el Nuevo Testamento, al libro de Efesios, en el capítulo 1 y el verso 7. Dice la Escritura así: en quien tenemos redención. Redención significa rescate, ¿no? En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Tenemos nosotros rescate, tenemos nosotros libertad por su sangre, porque Él pagó con un sacrificio de sangre y el perdón de todos nuestros pecados. Esa sangre nos limpia a nosotros de todo pecado. La sangre derramada en la cruz del Calvario, la sangre de nuestro Señor Jesucristo no cubre nuestros pecados, pero limpia completamente todos nuestros pecados. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ¿no? Amén. Y ahora también quisiera que vayamos a ilustrarnos un poco más en el libro de la epístola de Pedro. Vamos a ir. En Primera de Pedro, en el capítulo 1 y el verso 18. Dice la palabra de Dios: sabiendo que fuisteis rescatados. Ahí estamos hablando de la redención que hace un momento les mencioné. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, de vuestra hueca manera de vivir, de una vida sin sentido, de una vida en pecado, de una mala vida, si quiere ponerlo así, ¿no? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, ¿no? Sino con la sangre. Ahí está nuevamente, ¿se da cuenta? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que en su momento protagonizó nuestro Señor Jesucristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero es la sangre preciosa de un cordero sin mancha, impecable, quiere decir, ¿no? Y sin contaminación. Tenía que ser la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la sangre del que no conoció el pecado, del que no cometió pecado, una sangre, ¿no? Pura, digamos, una sangre limpia, ¿no? No está una sangre contaminada. Sin embargo, sería necesario también señalar que la deuda fue pagada al Padre. Hay quien dice, no, que el diablo. No, no, no. No es así. Vamos a verlo ahora en la Escritura, ¿no? La deuda fue pagada al Padre, o sea, a Dios, a Jehová. Y para esto quisiera que también vayamos junto con ustedes al libro de Isaías, en el Antiguo Testamento. Isaías, en el capítulo 53 y el verso 6, dice la Escritura lo siguiente: todos nosotros
todos nosotros, no algunos, sino todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, atender ahí, mas Dios, más Jehová cargó en él, en nuestro Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros. ¿Quién cargó el pecado de todos nosotros sobre Cristo? ¿El diablo? No. Jehová dice. Jehová cargó los pecados en Cristo, no el diablo. ¿Correcto? Lo dice la Escritura. En el verso 10 dice así: con todo y eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién? Jehová. Con todo y eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Sujetándole a padecimiento cuando haya expuesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por los siglos y por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Entonces nosotros estamos viendo aquí que Él pagó el precio a Dios. Con todo eso, Dios quiso quebrantarlo. ¿No? Quisiera que atienda, porque esto es bíblico. Usted tiene que saberlo. Usted tiene que saber para que usted tenga ese fundamento, para que su fe esté fundamentada en la palabra de Dios, para que usted sepa de qué se trata esto. ¿Y qué pecados tan grandes teníamos nosotros? Pues todo empezó en Adán, en el paraíso, y por esa desobediencia, ¿no? Todos necesitamos a un Salvador, y este fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerda usted, no?, que Eva fue engañada por la serpiente y convidó a Adán del fruto prohibido, ¿no? Y hubo ahí una desobediencia, y producto de esa desobediencia ellos fueron echados del paraíso, pero hubo una serie de penalidades dadas por Dios, ¿no? Y puso una espada que se revolvía por todos lados para que ellos no pudieran regresar, ¿no? Y nosotros somos descendencia de Adán, o sea, quiere decir que todos llevamos ese pecado. O sea, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecaron, justo no hay ninguno, ¿no? Por cuanto todos pecaron. Ahora, acompáñenme ustedes al libro de Romanos en el Nuevo Testamento. Vamos al libro de Romanos y veamos nosotros el capítulo 5 y el verso 12. El verso 12 que dice lo siguiente. Vamos a hablar de Adán y de Cristo para que esto quede más entendible y concreto. Pero antes de continuar, hermanos, quisiera decirles que le den like a este video, y si es primera vez que ves este canal, suscríbete y dale a la campanita. Amén. Muy bien. Entonces, sigamos. Dice, por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte pasó ¿a cuántos? A todos los hombres por cuanto todos, dice, pecaron. Así lo dice y lo describe la Escritura. Por cuanto todos pecaron. Bueno, y lo voy a leer rápidamente, ¿no?, para que pueda aclararse esto. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, quien es Jesucristo. Y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Justificados pues por la fe, ¿no?, en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pues si por la transgresión de unos solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida
por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera la justicia de uno vino a todos los hombres, justificación de vida, porque si como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y el título dice así. Y aquí podemos nosotros entonces darnos cuenta que Jesús es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, pero Él tenía que morir en la cruz y su sangre ser derramada por nosotros, o mejor dicho, por causa de nosotros. Vamos entendiendo, van entendiendo ustedes de qué se trata. Hermanos, esto es importante, ¿no? Quizá a alguno le resulte tedioso y diga, sí, pero esto está escrito. Yo quisiera que usted me hable de las cosas de la vida. Yo tengo un problema en mi casa, tengo un problema con mis hijos, tengo un problema con esto, tengo un problema. Mire, ¿sabe qué? Yo quiero decirle algo. Usted primero tiene que conocer al Señor Jesucristo. Dice la Escritura, buscar primeramente el reino de Dios y el resto será añadido. Usted quiere paz, quiere tranquilidad, quiere gozo, quiere que todo esté ordenado en su casa. Busque primero al Señor, pero tenga esa base. ¿Por qué motivo usted lo va a buscar? Y ahora estamos aclarándole poco a poco. Vea usted lo que dice el libro de Hebreos. Hebreos en el capítulo 9 y el verso 22 dice la Escritura lo siguiente: y casi todo es purificado según la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no se hace limpieza, no se hace pecado. Tiene que ser con sangre. Y fue la sangre maravillosa, poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Dice también en el verso 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvarlos a los que esperan. Aquí hay algo muy curioso, ¿no? Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Entonces, hay quienes dicen, los pecados de muchos, o sea que no eran los pecados de todos, ¿no? Eran los pecados de muchos. Y muchos no son todos, muchos son un grupo. Sí, es un grupo. Pero es un grupo porque solamente un grupo cree. ¿Se dan cuenta usted? Solamente un grupo cree. Todos no creen. Por eso angosta es la puerta que conduce a la salvación, pero ancha es la puerta que va a la perdición. Dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él, pero no todos creen. Por eso Él vino y se ofreció por muchos. Todos tienen acceso, pero no todos creen. Esa es la verdad, hermano. Entonces por eso dice por muchos, ¿no? Así que no vaya a pensar usted que la Biblia tiene ahí una equivocación. No es así, ¿no? Y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tiene además otro particular que es necesario que mencionemos en Isaías 53:5. Isaías 53:5 en el Antiguo Testamento dice así. Isaías 53:5 dice también: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Esto de que por su llaga fuimos curados es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque si usted ha sido curado por la llaga de nuestro Señor Jesucristo, si usted ya ha recibido o ha creído en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, esto es para usted. Este versículo es para usted. ¿Por qué? Porque usted está sano por las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, por su llaga fuimos curados. Él ya pagó el precio de esa enfermedad también. Eso es importante resaltarlo. Y lo vuelven a decir en el Nuevo Testamento, en la epístola de Primera de Pedro, en el capítulo 2 y el verso 24.
Dice lo siguiente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y por cuya herida fuisteis sanados. Y esto constituyen los versículos que se mencionan en las sanidades cuando se ministra a los enfermos. Son versículos sumamente eficaces y, por supuesto, funcionan por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque para el que cree todo es posible. Entonces es la fe la que nosotros tenemos que utilizar en todos los casos. Y Apocalipsis, para poner ahí un punto final, podemos ver nosotros el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Apocalipsis en el capítulo 22, acompáñenme ahí, y el verso 12 dice así: he aquí, dice el Señor, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Dice también: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y eso es tan importante, es tan importante. Ya en próximos videos les voy a indicar no solamente gracias a nuestro Señor Jesucristo, sino el peso que tiene el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la autoridad que tiene el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué sirve el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿En qué caso se utiliza el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué el nombre de nuestro Señor Jesucristo es el que funciona en estos casos? Que es importante mencionarlo bajo todas circunstancias, ¿no? Entonces es un nombre exaltado hasta lo sumo. No hay otro nombre dado a los hombres, es en el nombre de Jesús que está todo el poder. Por eso dice también la Escritura, dijo el Señor Jesucristo: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Toda rodilla también se dobla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Es tan importante todo esto, y todo tiene que ver con el Señor Jesucristo, y es tan extenso todo aquello que yo tendría que predicarles el día de hoy, y platicarles y enseñarles, que realmente el video quedaría demasiado corto. Pero en el transcurso de los próximos videos estoy seguro que podré explicarles cada una de estas cosas, para que ustedes puedan tener un mayor entendimiento y puedan también caminar en la palabra de Dios como debe ser. Amén. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por la Escritura. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor Jesús, por haberte dado por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por esa sangre preciosa derramada ahí. Gracias por limpiarnos de todo pecado. Gracias por tomar nuestro lugar. Bendito seas por siempre y para siempre. Te damos gracias, Señor. Cuán agradecidos estamos todos nosotros, en el nombre poderoso, maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por cierto, hermanos, soy el pastor Bruno Mateo González, y quiero decirles que los amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.